Amén. ¿Cuántos son obedientes? No te lo esperabas, ¿no? Estando persuadido de aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo me acuerdo de ese versículo y me acuerdo de Robocop. ¿Cuántos se acuerdan de Robocop? ¿Qué le pasaba a Robocop? A Robocop le disparaban, caía al piso y se levantaba. Y le volvían a disparar otras 15 ráfagas, caía al piso y se levantaba. Y no moría nunca. ¿Cuántos son como Robocop? Yo a veces me veo como Robocop y el Señor me quebranta y me caigo al piso, pero nuevamente el hombre interior, Pablo decía, yo sé que en mí no está el bien, sino el mal que no quiero eso hago, y el Robocop se vuelve a levantar. ¿Cuánto dice amén? Y el Señor te trae otro trato y el Robocop vuelve a caer al piso. Se humilla, permanece ahí un tiempo, pero el hombre interior se vuelve a llenar de orgullo, se vuelve a llenar de soberbia y se vuelve a levantar. ¿Cuántos están en esa lucha todavía? Yo creo que esa lucha no se acaba nunca. Al Robocop cada vez le quedan menos fuerzas, pero se sigue levantando. Casa rebelde, dice la palabra, es la casa de Israel. Y somos rebeldes. ¿Hay alguno aquí que no sea rebelde para que se marche? ¿Hay alguno que no sea soberbio? ¿Hay alguno que no seamos orgullosos? Y en Juan capítulo 3, el Señor le dice a Nicodemo, no te maravilles que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Este versículo nos habla de la perfección. El que comenzó un día en vosotros la buena obra. Yo no sé cuántos han empezado la obra. ¿En cuántos el Señor ha empezado la obra? No sé si llevas 2 años construyendo ese nuevo edificio que Dios quiere levantar, porque una obra es una construcción y estamos en construcción. Y ese versículo dice hasta llegar a la perfección, hasta estar acabado, hasta ser perfecto, para lo cual quiero utilizarlo. Y tu obra no es mi obra, Dios hace una obra en ti para un llamado, para una visión. Dios hace una obra en mí para un llamado, una visión totalmente diferente a la tuya. Tu obra es única. ¿Cuánto dicen amén? Tu obra tiene que ser perfeccionada para el plan para lo cual el Señor la tiene preparada. Amén. Y dice que va a ir siendo perfeccionada. La perfección, ¿cómo va a venir esa perfección? ¿Cómo va a venir esa perfección de esa obra? La perfección va a venir a través del trato. ¿Cuánto dicen amén? ¿A cuánto le gusta que Dios les trate? Dice Jeremías 18 que yo soy el alfarero, ¿verdad? La casa de Israel es el barro. ¿No podré yo hacer con vosotros una vasija nueva? Y en ese trato Dios nos va a ir perfeccionando. Pero el trato va a venir de una forma voluntaria. La desobediencia es resistir voluntariamente a la autoridad impuesta. La obediencia, por el contrario, es todo lo contrario, es rendirse de una forma voluntaria. Así que esa perfección va a venir a través del trato de Dios. Amén. Y sin ese trato no podremos ir perfeccionándonos. Normalmente el trato nos va a gustar
el trato, nos van a gustar los cambios. Yo creo que hay mucha gente que no crece en el Señor precisamente por eso, porque no quiere cambiar, porque no está dispuesta a ser quebrantada de tal manera que en su vida se produzca el cambio. Pueden haber muchos factores por los que no queremos que esto suceda. Entre ellos es el temor, la falta de fe. No creemos que lo que Dios va a hacer con nosotros vaya a ser mejor de lo que ya conocemos que ha hecho. Y hay temores, el hombre sobre todo es miedoso, hay alguno que no sea miedoso, por eso el mundo nos enseñó a tener una apariencia, y es la apariencia de la violencia, la apariencia del ser duro, pero realmente cuando el hombre se encuentra en su soledad, no es tan fuerte como aparenta ser delante de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Y en esos temores, en esa confusión, nos brindamos y impedimos que realmente el trato de Dios venga a nuestras vidas. Romanos capítulo 2, versículo 4, nos dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad nos lleva al arrepentimiento? Indudablemente, para que ese trato de Dios se pueda producir en nuestra vida, tenemos que reconocer las cosas que están mal hechas. Por eso Saúl se convirtió en un hombre obstinado, porque no quería reconocer sus errores. ¿Cuántos reconocen sus errores? Los que reconocen sus errores muy probablemente madurarán antes que los que no los reconocen. Y en ese reconocimiento la perfección va a ir avanzando. Amén. Yo no sé si a ti realmente te preocupa esta perfección. Me ha gustado mucho Miguel Maté, la frase que nos ha dado de útiles o importantes. Ya la había leído el otro día en una publicación. Útiles o importantes. Porque realmente para que seamos útiles, ¿cuántos quieren ser útiles? Útiles, pues ahora mismo estás aquí. Y no estamos hablando de Remar como el lugar único donde te puedes quedar. Por supuesto que es un canal a través del cual indudablemente el Señor hace la obra, ¿verdad? Pero con Jesús en tu corazón puedes estar en cualquier lado. ¿Cuántos dicen amén? Pero para el Señor hay que ser útil. Hay que ser útil. Yo creo que hay dos etapas dentro del cristianismo. La primera etapa es conocer a Dios y saber lo que Dios hace por nosotros. ¿A cuánto le gusta eso? Conocer que Dios es amor, que Dios te perdona, que Dios, lo que Dios hace. ¿Cuánto le gustan? Hay mucha gente que predica solamente eso, lo que Dios hace por ti. Y eso nos gusta a todos. En esa predicación nos sentimos cómodos, aplaudimos, nos sentimos confortados y nos vamos contentos. Pero hay una segunda parte de este peregrinaje y es la parte donde tenemos que empezar a darle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya hemos recibido, ya hemos sido llenos y ahora nos toca la segunda parte, porque de ahí depende la madurez. Y es empezar a ser útiles. Es empezar a ser perfeccionados para poder ser útiles. Algunos dirán, yo no tengo ministerio. ¿Cuántos hay aquí que no tienen ministerio? Que levante la mano. ¿Todos tienen ministerio? ¿Todos son responsables? ¿Todos son responsables? Levante su mano, si la cámara está apagada. Yo no tengo ministerio. Bueno, ¿por qué va a venir el ministerio? El ministerio va a venir cuando usted empiece a ser perfeccionado, porque cuando usted empiece a ser perfeccionado, va a empezar a ser útil. Y Dios tiene que contar con la gente útil. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, hay una parte importante de entender, y es que para cambiar hay que venir al trato de Dios
y dejarse tratar, dejarse cambiar, dejarse utilizar. Jesús mismo, como ha compartido Antonio, tuvo que ser tratado para poder aprender obediencia, y leemos en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, yo he podido comprobar algo en mi vida. Llevo algún tiempo por acá, por el ministerio, y he podido comprobar una cosa, que ya voy a procurar no caer más en eso. Y es que cada vez que yo le he dicho no a Dios, me ha mandado allá. ¿Cuánto dice amén? Cada vez que yo le he dicho al Señor, no me gustaría ir a tal lado, el Señor me ha mandado. Yo recuerdo, estaba estaba en Ecuador, y hubo un tiempo donde yo ya me sentía que era tiempo de cambiar, y estaba orando al Señor, y yo le decía, pero a Colombia no, Señor. Mándame a donde tú quieras, pero a Colombia no. Y el Señor me mandó a Colombia. Y estando en Colombia, ya llevamos un tiempo ya casado con mi esposa, que pensábamos que era tiempo de que el Señor nos moviera. Y yo le decía, Señor, pero a Venezuela no. Y el Señor nos llevó a Venezuela. Ahora ya no quiero decir no a nada, porque no sé a dónde más nos podría llevar. Pero mejor decir no, sino decir, Señor, a donde tú quieras, dame las fuerzas para poder recibir los cambios que tú quieres para mi vida, porque en todo el proceso lo importante es que nuestra vida siga cambiando, siga perfeccionándose en tus hechos, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de sentir, en tu forma de relacionarte, en tu forma de expresarte. Yo creo que es una perfección en todas las áreas para que realmente podamos ser útiles. Yo creo que somos útiles cuando nos dejamos perfeccionar, cuando nos dejamos tratar por Dios, somos útiles. Cada uno en su medida de fe, cada uno con sus talentos, con sus dones, y sea donde sea, pero que podamos ser útiles a Dios y a nuestro prójimo. Amén. Cristo tenía un plan para su Hijo, para Jesús, y no iba a ser un plan fácil, un plan grato, un plan que gustara, ¿verdad? Y leemos en Hebreos capítulo 5, versículo 8, y dice, y aunque era hijo, hace esa aclaración, porque ¿qué padre quiere para su hijo algo malo? Sin embargo, cuando disciplinamos a nuestro hijo porque queremos lo mejor para él. ¿Cuánto dicen amén? Si dejas a tu hijo sin disciplina es porque no le amas, porque no te importa. Y dice por cuanto era hijo. Claro que el padre no lo mandó de una forma desmedida, de una forma a lo loco, sino lo mandó porque realmente su trato tenía que ser con su hijo. Y yo estoy completamente dispuesto a que cada una de las cosas que nos suceden es porque están dentro del trato de Dios para hacernos más aptos para el ministerio. Algunos se casan, antes hablaban de las esposas, algunos se casan y como decía Mateo, la cruz de mi esposa, pero fíjate, porque cuando Dios manda algo es porque estás listo para recibirlo. Lo que no estamos a lo mejor es listo para doblegarnos y recibirlo como Él quiere. No sé si me he explicado con eso. Pero cuando Dios manda un ministerio, cuando Dios te manda a un lugar, es porque dice la palabra que no te daré la tentación que no puedas soportar, y si te la mando, te mandaré conjuntamente con ella la salida. Dios no es un Dios que no se va a desmedir con nosotros y nos va a mandar
hacer algo que sea imposible para nosotros, sino que lo que nos va a mandar va a ser algo que nos va a perfeccionar para que cada vez podamos alcanzar un nuevo nivel dentro de nuestro caminar por fe en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y aunque fue hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo no sé si alguna vez ha escuchado que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿verdad? Y parece que nos dan el golpe, pero el golpe no nos sirve. Y nos dan otro golpe, pero el otro no nos sirve porque somos duros de quebrar. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que a través del padecimiento Dios nos quebranta nuestro corazón y nos hace convertirnos en dóciles. ¿Cuántos son dóciles? Fruto del Espíritu Santo. Y nos hace convertirnos dóciles. Yo conduzco carros, pero soy muy malo para ubicarme. Soy malo para ubicarme realmente. Y siempre llevo a alguien conmigo. Siempre me gusta llevar compañía en el vehículo. Y a veces me dicen, no, pastor, coja por la derecha. Y yo le digo, no tengo ningún problema, yo soy obediente. No tengo problemas si tengo que coger a la derecha, si tengo que coger a la izquierda. Yo creo que la obediencia debe ser así, debe ser sin excusas, sin planteamientos, sin tanto pensarlo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? La obediencia debe ser impulsiva, debe ser ilimitada. Sigue diciendo, hablando de Jesús, y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo fue Jesús? ¿A través de qué? A través de la obediencia, que la aprendió a través de qué? De los padecimientos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Cumplió el propósito para lo que fue enviado. Después de haber aprendido obediencia y haber sido perfeccionado. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando conocemos al Señor, lo vemos llorando, lo vemos enojado. Cuando conocemos las Escrituras, vemos un Dios revelado de una forma semejante al hombre. Vino y se hizo carne y padeció igual que tú y yo podemos padecer. Y ese Dios que padeció igual que tú y que yo, se compadece, no ignora que en ese caminar y en ese trato podemos padecer, pero ese padecimiento va a ser, a través de ese padecimiento va a ser posible que aprendamos a obedecer sin restricciones, sin complicaciones, y a través de esa obediencia podamos ser perfeccionados para el plan que tiene Dios contigo y conmigo. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú sabes lo que Dios quiere contigo? Me gustó a Diego Ancho que decía, cuando yo me conocí a mí mismo. ¿Cuántos se conocen a sí mismos? Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo creo que yo no he terminado de conocerme. ¿Tú has terminado de conocerte? ¿Tú te das cuenta cómo en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, podemos llegar a reaccionar como no esperábamos, sin dominio? Y ese es el Robocop al que yo me
el Robocop del que al principio hablaba. Y Dios permite que esto suceda. Dios permite que caigamos en el pecado, como decía Diego Ancho, para que vayamos conociendo nuestra debilidad y también podamos ir conociendo la autoridad que Dios puede llegar a tener en nuestra vida a través del trato, a través del quebranto. Amén. Me avisan por allá que no tengo reloj. ¿Ya? ¿Ya está listo? ¿Ya? Me dicen que sí. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces voy a acabar. Antonio hablaba de Saulo de Tarso, cómo Dios lo convirtió en Pablo, ¿verdad? Y quiero leer solamente unos versículos en el libro de Hechos, capítulo 9. Igual me identifico más con el trato de Pedro, un hombre impulsivo y que, le dijo a Jesús que lo seguiría, ¿verdad? Aunque otros no lo siguieran hasta la muerte. Y cuando vio a aquellos romanos que lo iban a atrapar en aquel, se echó para atrás rápidamente, ¿verdad? Hechos, capítulo 9. Dice, y el Señor me dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Cuántos instrumentos escogidos hay aquí? Hechos capítulo 9, versículo 15. Habla de la conversión de Saulo. Mas vosotros sois real sacerdocio, pueblo, nación santa, pueblo escogido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que así le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y para que eso sucediera, el versículo siguiente aclara, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lastimosamente vivimos una etapa mundial donde nadie quiere padecer, donde nadie quiere caminar la segunda milla, donde nadie quiere entregar la capa, donde todo el mundo quiere vivir cómodo y sin demasiados conflictos a nuestro alrededor. Por eso podemos ver que el mayor desafío y el mayor problema que tiene actualmente la humanidad es falta de líderes. No hay líderes políticos que se hagan cargo de los pueblos porque no quieren vivir en ese esfuerzo, porque no quieren vivir en esa renuncia, porque no quieren vivir en ese trato de tener que darse por los demás. Y la Iglesia también está pasando ese tiempo donde ya no queremos padecer, donde ya queremos que todo sea fácil, donde no queremos que el Señor nos pellizque, que el Señor nos mueva, que el Señor nos cambie, sino donde queremos ya vivir bajo la nube, bajo la gracia y no recibir ningún trato de Dios. Pero va a ser a través de ese trato, de esa obediencia, en la que el Señor nos va a poder perfeccionar. Amén. Que el Señor te bendiga.